¿Aló? ¿Jorge? ¿Se escucha bien? Perfecto. ¿Listo? Estamos listos. Pongan las cámaras para verlos por lo menos. Ahí está Felipe, está de Evangel, la Fran Yanel de Estados Unidos, la Cata Ditborn. Bien. Dale. Vamos a poner ahí. Maida, Alberto, ¿me escuchan bien? Claro. Oye, les pido a todos que se pongan en mute, por favor. Oye, los conocidos pongan las cámaras para ver rostros familiares, si no me siento como profesor en clase. Ahí sí, bien. ¿Qué hacemos los que a esta hora no nos hemos duchado, Benja? Eh, Ponte en mute mejor. O que pongan la cámara a veces. Claro.
Bueno, vamos a esperar unos minutos que se conecte más gente y también ahí tú, Jorge, me avisáis cuando esté Sebastián. ¿Cómo andamos, Benja? Hola, Polito, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Hola, mamá, no me hagáis pasar vergüenza hoy día, por Hola, favor. No, no. no te- Que se presente, que se presente. Oye, como ya le he comentado a algunos, hay un link para hacer preguntas. Esto a través de una aplicación que se llama Slido, lo acabo de poner en el chat. Entonces ahí hagan sus preguntas y voten por las preguntas que más les gusten, porque en base a eso vamos a ir haciendo preguntas. Así que para que vayan participando. Aló, Aló, Sebastián. aló, aló. Hey, ¿me escuchas? Perfecto. ¿Se ¿Cómo van? escucha el resto? Sí, aquí me están soplando que sí. Ya. Bueno, esperemos un par de minutitos más y comenzamos, pues. Démosle dos Usted, minutos más y le damos. Pero mientras tanto, rellenemos un poco. ¿Dónde estás tú? ¿Estás en tu casa? no, estoy en mi casa porque he tenido unos días de loco, ¿eh? Eh, Porque estuve, literalmente, pasé desde Puerto Montt, Frutillar, Yanquihue, La Unión, Valdivia, llegué a Santiago, me fui a la Araucanía, llegué a Santiago, dormí una noche y me fui después a Arica, Iquique, Alto Hospicio, Guara. Entonces, ayer fui a partir de Concón, hoy día, entre comillas, descanso, porque estoy trabajando en algunos números. Eh, y mañana ya tengo televisión en la mañana, en la tarde, y preparar el debate el lunes. Entonces, hoy día fue un día que dije, me voy a quedar en la casa, ¿no? O si no, me voy a volver loco. Y tengo hijos que quiero ver y necesito ver y si no me mato. Me mato a mí mismo. Pero me estáis haciendo sentir mal con esta... No, no, estoy ¿No? feliz porque fue una buena excusa para quedarme en la casa, que tenía el Zoom, así que aquí estoy, aquí estoy. Veo a la Ya. Manuela y a Juanjo en el medio, sí, ahora los vi. O Sí. no sé, ahí están. ¿Cómo están? Mucho gusto. Ya, Oye, ya bueno, démosle nomás en honor al tiempo. usted manda. Ya, pues mira, primero que todo te quería agradecer por acompañarnos hoy día. Yo sé que tu tiempo es bastante escaso y tu costo de oportunidad es bien alto, tanto en lo familiar como en el hecho mismo de hacer campaña. Así que te agradezco mucho que nos acompañe hoy día. Aprovecho también de agradecer a todos los que me han apoyado en esta cruzada por informarse para votar con más información y saber por quién hacerlo. Así que gracias por todo el apoyo, en especial a mi señora que me va a retar por decir esto, pero tengo que agradecerle igual. Y bueno, tal como te comenté cuando hablamos en un comienzo, la idea es acá es informarse. Primero que todo, pasarlo bien y informarse, saber, conocerte un poco a ti, conocer un poco tus propuestas. Los que estamos acá son mayoritariamente familia mía, muchos amigos míos y amigos de amigos, entonces algo que es bastante como cercano. Así que la idea es hacer algo relajado, pasarlo bien.
Las reglas del juego son un poco las siguientes. Yo te voy a hacer 4 preguntas, y quizás un poco menos incluso, las cuales vienen dadas justamente de las preguntas que me hicieron a mí cuando mandé el famoso cuadrito, ese que tú también recibiste. En el Me ha llegado comparativo. como por 20 lados tu cuadro, así que se ha hecho bien famoso. Me dio risa. ¿Eh? Está bien, está bien. Esa es la Muy idea. bien. Así que voy a hacerte esas preguntas y luego voy a hacer las preguntas más votadas por esta aplicación que mandé, Ujú. que como les vuelvo a insistir, hagan preguntas a través de eso, voten por las que les gusten y esas van a ser las preguntas que le vamos a hacer a Sebastián. El tiempo va a ser de 1 hora para que tú hagas todo lo que tengas que hacer, así que a la 1 estamos listos. Oye, y antes de un poco de comenzar, por las preguntas te quería dar un par de minutitos para que tú mismo te presentaras y sería una buena introducción tuya y de ahí nos lanzamos con las preguntas. Así que juegue nomás. El Benja es lo más ordenado que he visto en estos Zoom. ¿Eh? Te hizo como una carta, pero qué bueno. Es Se que, pasó. es que en verdad lo tengo todo escrito. Lo tiene todo escrito, ordenadito, se nota. Pero primero, gracias a todos por sumarse, por escuchar, por la buena onda, además de conversar. El costo de oportunidad no es tanto, si lo que tiene que ver acá, y yo le dije al Benja en su minuto, quiero conversar en todos los lugares posibles. Es un desafío grande hacerlo, por eso estoy haciendo esta locura. Y a veces me gustaría tener más de estas conversas, pero no es tan viable porque estoy viajando nomás, pero se dio esta oportunidad y le agradezco al Benja más por lo catete, por llamar, porque un gallo, por la preocupación, por la política pública. Y además tuvo ahí una lobista cercana que también lo logró por mi cuñada, así que fue doble vuelta, la Y Manuela, así hay que que decir que es doble. bien insistente también. Sí. Oye, mira, varias cosas. Primero, soy Sebastián Sichel, lo que no saben de mí, lo que les voy a contar, lo demás más o menos público, pero les quiero contar el por qué estoy sentado acá y por qué terminé siendo candidato presidencial, que tiene que ver con una convicción bien de fondo. Y ya que el grupo que está acá es mayoritariamente de élite, quiero ser bien franco en esta conversación. Nosotros tenemos un problema grave de interpretación de la sociedad en que vivimos, particularmente los que gobernamos en general, porque terminamos interpretando nuestra realidad con un sesgo cognitivo bien natural, que es en nuestro entorno. Creemos que Chile se parece mucho a lo que nosotros hablamos, lo que decimos y lo que conversamos todos los días. Y aquí no hablo como un extranjero en la elite, hablo como parte de la elite que ha tenido una historia de vida distinta, pero que obviamente pertenece a la elite, si no sería un cínico si dijera lo contrario. Pero tenemos un problema interpretativo del país en que vivimos y la interpretación se la ha ido comiendo una izquierda radical porque ha tenido más capacidad, al menos emocional, de conectar con el resto del país. A los que crean que aquí, hoy día vi una muy mala declaración, no sé si es José Ramón Valente o alguien, que decía que los que crean aquí que la gente vota por el Partido Comunista del Frente Amplio porque es lesa o porque no entiende el país y hay que como educarlos, creo que están profundamente equivocados. Lo que pasa acá es que está en juego la celeridad y la urgencia de ciertas reformas que tienen que ver con la vida justa, cotidiana de muchos chilenos y que no han avanzado a la velocidad cotidiana que deberían avanzar, y eso ha hecho que una especie de neopopulismo y también de una interpretación crítica de los últimos 30 años se ha comido la agenda. Entonces, yo sé que van a ir muchas preguntas allá, pero quiero decirles el por qué estoy aquí. Yo estuve hasta los 32 años involucrado en el sector público, trabajé en economía y Senatur, me fui, emprendí, facturé, lo pasé bien, lo pasé mal, me seguí vinculado a la política más bien ayudando, como opinando, ayudando a Andrés Velasco fuertemente, pero desvinculado laboralmente o profesionalmente todo lo que tuviera que ver con lo público, y volví 10 años después a la Corfo. Y les quiero decir que viví 3 sensaciones rápido. Primero, una tremenda pérdida de capacidad del Estado de resolver problemas y hacer justicia, por lo tanto, que es el rol del Estado número 1, para eso existe. Una tremenda deterioro de la calidad de los políticos en general y la capacidad A, técnica de resolver problemas, pero B, que es la que menos vemos en la elite, una capacidad no solo técnica, sino política de entender el país en que vive. Entonces, pasamos de una sobredosis política, de una izquierda populista, a una sobredosis técnica, de una derecha muy pragmática, pero que necesariamente no ha conectado con el país en que vivimos. Y 3, una necesidad urgente de hacer o proponer una agenda de reformas, pero que esas reformas fueran entendidas no por nosotros, sino por alguien que vive en Conchalí y que tiene que entender de por qué alguien como yo puede hacer una sociedad más justa con los principios, las libertades que quiero defender yo. Entonces, quiero resolver esa pregunta. ¿Por qué estoy sentado acá? Porque siento que se puede hacer mucho mejor las cosas en el Estado, porque siento que como élite dirigente podemos hacer mucho mejor las cosas para hablarle a un país que está creyendo
que el populismo de izquierda o el populismo de derecha es una buena solución para sus vidas, y porque siento que la política tiene que reivindicar ese rol de un espacio abierto para que entren nuevas personas y no solo un espacio cerrado como un club social donde participan unos pocos. Y me pasó algo personal, algunos que acá me conocen, es que volví, a diferencia de lo que cree la historia, con pocas ganas y me entusiasmé en el camino. Fui un ministro muy bien evaluado, muy querido, en la crisis social más dura de la historia, siendo ministro de Desarrollo Social, que es como el premiado. ¿Dónde queréis no estar si hay una crisis social profunda como ministro de Desarrollo Social? Sin embargo, logré ser un ministro que tenía un 70% de evaluación positiva, diciendo cosas impopulares muchas veces, que el bono no podía ser más de 65 lucas, si teníamos que aguantar un año una crisis, o diciendo en su minuto que era contrario a los retiros de la AFP si es que no se reponían esos fondos directamente por ahorro futuro, o diciendo cosas impopulares muchas veces como que no podíamos darle a todos ingresos inmediatamente y permanentemente, porque eso significaba que tarde o temprano íbamos a tener un país en crisis. Pero lo hice no hablándonos nosotros. O sea, no les dije que retirar los fondos de la AFP afectaba la rentabilidad, solo dije que retirar el fondo de AFP provocaba muy fuertemente precariedad social y la destrucción de la precaria red de protección social. O dije que las 65 lucas no eran suficientes. Nunca dije que estaba bien, que los macronúmeros estaban bien, sino que dije que sabía que eran insuficientes, pero que no íbamos a resolver su problema de crisis con un bono de 65 lucas, con los bonos que diéramos la crisis, etc. Lo que quiero decirles es que lo que me motiva principalmente tiene que ver con esta textura de una sociedad chilena que está muy preocupada del vértigo los próximos 30 años y que necesita buenos intérpretes, y no solo cojonudos, sino buenos intérpretes para guiar y liderar el proceso de cambio, porque si no tienes buenos intérpretes, probablemente vas a tener un problema político mayor, es que le van a creer a los malos intérpretes, que son los sectores populistas en Chile. Y a la pregunta que van a hacer obvia, ¿y cuál es mi principal diferencia? Probablemente con Ignacio y otros que el país piensan parecido a mí, es que yo no quiero hablarme a mí mismo ni a nosotros mismos. Yo tengo un desafío grande, que alguien en Conchalí termine votando por una centro derecha, un centro moderno, porque cree que lo interpreta a él y que estamos ahí para hacerle una mejor vida. Y esa es la gran crisis que tenemos en la centro derecha y en el centro político en Chile, que votan por el presidente Piñera porque creen que administra mejor el país, que en su minuto votaron por Soledad Alvear, por decir a alguien de centro, porque creían que era responsable, pero nunca votan por nosotros ni van a votar por nosotros, sino sienten que votar por nosotros les va a mejorar su vida. Y ahí está nuestro gran déficit, y esta elección es trascendente para eso. ¿Y por qué estoy parado acá? Porque es la primera elección de una nueva época, que no es por bloque, que no es por eje, que no es el eje izquierda-derecha, sino básicamente una demanda de una clase media, una gran clase trabajadora chilena, de soluciones prácticas a su vida cotidiana, y que no hemos podido responder. Y creo entenderla mejor que probablemente todos los que me rodean de la élite en general, porque no han tenido la capacidad de entender que no es la trinchera la que nos va a salvar como país, sino que probablemente es la capacidad de jugar ofensivamente para entender a este país, al país en que vivimos, y orgullosamente. Si nuestro problema no fueron los últimos 30 años y cómo defendemos los 30 años pasados, nuestro problema es cómo interpretamos los próximos 30 años y conducimos los próximos 30 años, y creo entender mejor cómo conducir esos próximos 30 años y no solo defender. Hay una cultura en la centro derecha que sabe muy bien jugar a los Salah, perdón a los que son más futbolistas, Juanjo lo es por ahí, que está por ahí, que sabe defenderse muy bien, pero hay una mala cultura que sepa jugar a lo Bielsa y mostrarle a Chile que nosotros tenemos una mejor alternativa de solución. Y por eso siempre somos minoría, y por eso somos pocos, y por eso ganamos siempre el Distrito 11, y por eso nos aplaudimos, y por eso en los otros espacios, en Santiago, en Recoleta, en La Florida, están ganando los mundos de izquierda. Eso me tiene súper motivado porque quiero ser el presidente de la nueva época, de esta nueva era, y de la nueva constitución, y poder equilibrar el proceso que estamos viviendo. Y no solo hacer una cosa simbólica para nosotros, que miren, defendimos lo que creíamos, porque no es defender lo que creemos lo que nos mueve, es defender lo que creemos porque lo que creemos es justo para alguien que lo está pasando mal, y el que lo está pasando mal tiene que entender que lo defendemos a él, no que defendemos lo que creemos porque nosotros lo creemos. Eso, Benja, va a hacer una introducción más emocional de por qué estoy sentado acá, más que presentarme a mí mismo. Y de ahí para que conversemos más de la política pública. Perfecto. Menos mal te di 2 minutos. Dale. No tenéis que ponerme un cronómetro, estáis demasiado ordenado. Pero tranquilo, está todo bien, el escenario es tuyo. Oye, y bueno, me quitaste un poco la primera pregunta, que es un poco el tema de por qué diferencias tú, o sea, cómo diferencias tú con Briones, pero porque varias de las cosas que tú mencionáis también las tiene un poco Briones, o sea, en el sentido de atacar el populismo, de ir en contra del 10%, de ser el impopular. ¿Por qué tú crees que tú eres mejor intérprete de eso que Ignacio Briones?
Primero por algo evidente, ¿ah? Yo entiendo que estamos varios entusiasmados con Ignacio, pero los datos lo dicen así, es que la interpretación también tiene que ver con la evaluación ciudadana, con la aprobación ciudadana, con la intención de voto. Hay algo razonable en esto. Diciendo esto, no estoy al fondo de la evaluación ciudadana, sino que estoy entre los 3 primeros, 4 mejores evaluados de Chile y con mayor intención de voto. Entonces, primero, hay una cosa como empírica. El código de interpretación no tiene que ver en cómo me sienten en el barrio, o mi barrio, sino que tiene que ver con cómo me sienten en Conchalí. Yo creo que ahí tengo un déficit con Ignacio, y se lo he dicho varias veces, nuestro principal déficit no es defender lo que crees, insisto en esto. La gran diferencia, voy a decirlo bien, perdón que sea práctico y espero que no sea leído en mala onda, pero cuando tú le dices a alguien que andas en metro y por eso eres distinto, o que andas en motoneta y que por eso eres distinto, o que comes hot dog o completo, póngale el nombre que quieran, y eso te hace distinto, hay algo ofensivo. Si lo que quiere la mayoría de los chilenos es comer el europeo como nosotros comemos legítimamente, poder llegar hasta acá. Lo que quiere es salir del metro porque viaja 2 horas hacinado y quiere ver qué posibilidades tiene de tener una mejor vida. Lo que quiere es poder comprarse una Vespa, no sentir que nosotros somos distintos porque nos compramos una Vespa. Lo que quiere es dejar de comer el completo 2 por lucas en la Plaza de Armas porque necesita tener una mejor vida. Entonces, no es solo interpretar el país y defender lo que crees de acuerdo a quién estés cómodo, porque nosotros encontramos súper choro que alguien en metro. Te juro que la mañana cuando alguien se levanta en la Florida y viaja 2 horas en metro, no lo encuentra choro. No es algo distintivo. Es al revés, es algo que a él le significa sentirse de una manera distinta que a mí que estoy en el poder. O sea, hay primero una forma de mirar el país que tiene que ser muy distinta. Y esto es una pelea mía con la elite desde que soy chiquitito, de que hacía trabajo voluntario. ¿Cachai? No somos mejores personas porque hacemos trabajo voluntario. Como decía mi abuelo cuando me criaba, con mi deber no más cumplo, porque lo que tenemos que hacer es decirle a él que quiero que viva en la realidad que yo vivo. No sentirme mejor persona porque ayudo a alguien o porque vivo lo que él vive. Yo creo que ahí hay algo que tiene mucho que ver con esta desafección que hemos generado como elite con el resto de la masa crítica de chilenos. Los 30 pesos del metro sí son determinantes para muchos hogares chilenos, y por más que lo expliquemos con un algoritmo, podemos demostrar al final que hay 25% de los chilenos que viven con menos de 250 lucas y 30 pesos le marcan su vida. Y no tenemos solo que decir que está bien que el transporte público no suba y el Estado no siga subsidiando, sino también tenemos que entender el dolor que significan esos 30 pesos andar en metro, comerse un completo, y no solo decir que lo queremos vivir con ellos, sino más bien decir que queremos sacarlo de ese dolor. Entonces, esa es una diferencia moral bien importante para mí, y lo digo bien en serio, pero además hay una diferencia interpretativa por lo mismo. No es estar en contra del retiro lo que me hace igual, es entender por qué alguien quiere hacer ese retiro. Y poder entender por qué alguien quiere hacer ese retiro es entender cosas más profundas. La mitad de los que tenían esos ahorros puestos ahí no sacaban más de 80 lucas al mes al final del camino. Yo no tengo que decir que mantener el retiro es bueno porque vamos a tener una buena pensión futura y vamos a tener una peor pensión. Lo que tengo que decirles es que necesito duplicarle esos ahorros e interpretar cómo voy a duplicarlo. Pero si nuestro lenguaje solo se queda en la fase A, perdemos el B. No sé si me entienden, pero si solo se queda en que yo como completo y no explico más bien que en la realidad lo que quiero es que él deje de comer completo y que tiene un síndrome de obesidad y qué voy a hacer después de eso, no nos van a entender nunca. No es, con todo el cariño, yo quiero mucho a Felipe Río, no es Felipe Río el que nos va a marcar la diferencia, es el poblador que está ahí y que quiere vivir como vivía la familia de Felipe Río antes. Si no logramos hacer eso, se juro que vamos a quedar fuera de la interpretación de la sociedad en que vivimos, porque hay una demanda muy justa de una clase media que quiere ser partícipe de las decisiones. No solo quiere ser almacenero y decirle que lo vamos a proteger como pyme, sino que quiere ser dueño de un supermercado, que quiere ser ministro, legítimamente, que quiere llegar al poder, al lugar donde yo llego. Y por lo tanto, la primera gran diferencia simbólica, nuestra forma de interpretar la centro derecha de la sociedad tiene que ser nivelando la cancha hacia arriba y no nivelando la cancha hacia abajo. Y por lo tanto, nuestra defensa de las ideas, que yo la hago siempre, por eso me ha hecho popular, probablemente la hago desde la óptica del que está sentado al otro lado del mesón y no a mi lado del mesón. Nuestro problema no es macro, es micro. Esto lo pueden leer a Moisés Naim, pueden leer, bueno, a varios de ustedes les gustar, hace Mowgli Robinson hace rato. Hay muchos que están diciendo que el problema del fin del poder, como lo entendemos, la distribución del poder, por lo tanto nos tienen que ver a nosotros como justicieros de ese poder para devolverles poder, no como intérpretes de ese poder, porque nosotros sabemos más. Y esa soberbia nos está haciendo muy mal como pecado. Y hay una diferencia profunda también en las políticas públicas, la explico rápido.
Yo tengo, o sea, no me doy la cifra, pero yo sé perfectamente cuánto cuesta el programa, 7.500 millones de dólares, uno tiene que subir 3.5 del PIB, uno tiene que dar ciertas conversaciones hacia adelante de cómo avanzamos, pero el desafío de nuestra credibilidad es entender una cosa básica, que tampoco la entendemos probablemente muchas veces acá, es que nosotros tenemos en Chile una gran masa crítica trabajadora. La clase media tiene harto de mitología. Los que creen que la clase media vive en Ñuñoa, en Providencia, no es la clase media chilena vive en una casa promedio de 60 metros cuadrados, 67 metros cuadrados, le cuesta 60 palos esa casa y recibe ingresos promedio de 400 lucas. Esto para que entendamos qué es la clase media chilena. Nosotros tenemos una gran clase trabajadora en Chile, una gran clase trabajadora, que su situación económica de ser clase media depende única y exclusivamente de obtener ingresos. Ahí está el corazón de ser o no de clase media. Si tenés pega o tenés tu pyme andando, eres de clase media, pierdes tu pega y vuelves a la situación inicial porque no tienes patrimonio ni familiar ni personal, ni tienes buenas redes de protección social. Mi foco principal de políticas públicas tiene que ver con esa red. Esa red se construye de 3 formas. Primero, atacando fuertemente la burocracia del Estado, que es la que más está demorando la red de protección social. 63 días de promedio de pago en una licencia con PIN a cualquier chileno. 6 meses en promedio esperan un asistente social para que le evalúe el registro social de hogares. Sacar un carnet de identidad hoy día es mucho más difícil que los 90. Yo hacía fila en el consultorio de los 90 y no puedo creer que 30 años después se hagan filas más grandes en Chile cuando el Estado ha duplicado su capacidad con personal. Pocas transferencias directas al bolsillo de los chilenos, salvo el subsidio único familiar. No me quiero pegar esta lata, pero la primera gran pelea es la burocracia y la capacidad de achicar el kilómetro entre que la plata ingresa al Estado y llega al bolsillo de las personas, y esa pelea requiere independencia primero, menos captura de partido, y segundo, más frontalidad en la estrategia de quiebre. Segundo, tenés que crear empleo. Yo soy súper contrario a subir impuestos a las personas o a la renta en general, porque la creación de empleo va a requerir movilizar recursos hacia adelante y vas a tener que grabar actividades específicas, pero no personas, pero no existe el milagro de llegar a subir un 3.5 del PIB en 10 años sin cobrar ingresos de algún lado. Yo, más que exención o la obsesión solo con las exenciones, estoy más pegado con los impuestos específicos a actividades dañinas, azúcares, etcétera, ¿no? Actividades contaminantes, etcétera. Y la tercera gran diferencia, que tiene que ver también con lo simbólico, insisto, es que yo he tratado de centrar una campaña no en nosotros. Por eso te decía tanto en gesto. Y por eso probablemente hoy día Joaquín Lavín y yo en toda la encuesta estamos casi empatados. He tratado de, con esta ética, de defender lo que creo, defender la libertad, el toque de queda, de las pensiones alimenticias, hablarle a un Chile que está votando por otros. Entonces mi pelea no es ganar una primaria, ni siquiera sacar unos votos en la primaria para que mi partido se fortalezca. Mi pelea es que está en juego acá ganarle a Daniel Jadwe y a una izquierda extrema. Por lo tanto, tengo que ser competitivo para ganar, para administrar y gobernar Chile, y eso requiere hablar de problemas cotidianos que viven los chilenos. La pensión de alimentos, la incapacidad, lo que decía, de las filas, duplicar los horarios de atención en los servicios públicos, porque como nos desafectamos de eso, tenemos un problema grave. Y lo último, no tiene que ver con Daniel, o sea, con Ignacio, creo que tenemos un pecado en la centro derecha y en el centro. Terminamos siempre presentando ministros que son alcaldes, o sea, candidatos que son alcaldes de las Condes, que son ministros de Hacienda. Créeme que se parece poco en el sentido de realidad a lo que lo empatizan los chilenos, porque no se ven interpretados por ellos. Y el problema de la rebelión de ingresos, de la rebelión contra el abuso que estamos viviendo, y la rebelión particularmente de la clase media de participación, tiene que ver con no sentirse interpretado. Lo que ha hecho muy bien el Partido Comunista, y hay que leerlo, es que ha entendido ese código de interpretación. Y pone mujeres jóvenes de candidatas en la Florida, en Santiago, en Recoleta, en Estación Central, y gana espacios de poder. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos concentramos en venirnos al Distrito 11, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, y aquí ganamos las elecciones, ponemos a los mismos de siempre, ponemos a nuestros compañeros, y tenemos una dificultad grave, porque nos estamos refugiando en nuestro propio refugio para defender lo que creemos, y cuando defendemos lo que creemos nos hablamos como si nos habláramos a nosotros mismos. Está lleno de videos diciendo lo malo que es el comunismo, y a mí me impresiona. Si para eso está la historia, para probar lo malo que es el comunismo, pero hay pocos videos diciéndole a los chilenos por qué yo voy a hacer algo mejor que lo que va a hacer Daniel Jadwe en su comuna. Y como no podemos mostrar una agenda concreta de cambios que interpreten a esos chilenos, volvemos a este refugio del autoaplauso. Que bueno, el comunismo es malo. No, tenemos que... Si el comunismo es malo, es obvio. Si la pregunta es por qué gana en Recoleta con el 66% de los votos. ¿O por qué gana la Camila Vallejos con el 43% en su minuto en la primera elección en la Florida? ¿O gana Iracy en Santiago? Y creo que hemos reflexionado poco, y yo tengo clarito que es falta de agenda en general
que interprete el living de la casa de los chilenos de la clase trabajadora, y yo creo que nuestras ideas son mejores para ellos. En general son emprendedores, en general creen en la libertad, en general les molesta el Estado cuando es burócrata, pero lo que esperan del Estado es que haga bien su pega y le resuelva problemas. En general esperan del mercado que no haya abusos verticales en el trato con grandes empresas y pequeñas empresas o el Estado como pagador. Esa es la textura que quería centrar, y yo creo que ahí estamos muy diferentes con Ignacio. Nos estamos mandando, yo estoy mandando videos todos los días pensando en Conchalí, y no pensando en cómo saco más votos acá, porque está bien, es importante, pero si gano acá con poca votación y arraso en este distrito y no soy capaz de que en los otros distritos gane, voy a perder la elección presidencial, y si pierdo la elección presidencial va a ganar Javo. Entonces hay una estrategia también distinta de cómo mirar Chile. Perfecto. Muchas gracias. Oye, un poco en línea con eso, hay personas que dicen y sienten que es mejor votar incluso en la primaria de la prueba de dignidad, votando un poco por Boric, y así uno le quita un poco el piso a Jadwe. En parte porque dicen que es más fácil ser oposición, y yo creo que este tiempo lo ha demostrado, sobre todo también en un gobierno donde vaya a estar conviviendo con la constituyente, que quizás puede funcionar como un doble congreso. ¿Cómo veis un poco eso tú, también, dado que también estuviste en el gobierno y en su minuto igual fuiste oposición? No, dos cosas, bien delirante. Esa tesis voy a ser directo en esto, bien delirante por varias cosas. Es como ser oposición de un régimen comunista, no sé si alguno de ustedes lo ha vivido, pero es bien delirante como que esa sea la opción de la centro-derecha. A mí me preocupa esta vocación de tercio general, ¿eh? Por eso te decía tanto lo de Ignacio o del mundo cultural en que estamos, ¿cachai? Y de Lavino, que sea, la vocación del tercio es mortal. Yo tengo la sensación de que Chile se parece demasiado a las ideas que yo defiendo. Y soy liberal. Liberal no solo lo valórico, que eso es lo culpa a nosotros, ¿no? Liberal en el sentido económico y en sentido de la mirada que tengo del Estado. Pero se parece bastante. Yo estaba en Frutillar y con una abuelita que quería 3 nietos, de los cuales uno no era de ella, que lo había adoptado el Sename, y tenía un almacén, y lo único que me peleaba es que estaba esperando que el Sename de Salud le autorizara el funcionamiento. Ella quería ser emprendedora. Ningún chileno cree que esto es sin esfuerzo y mérito, que no hay que sacarse la cresta, salir adelante. Lo que pasa es que empezamos a creer rápido los mitos, la mitología de la izquierda extrema, porque como ven que nadie está preocupado de esa última milla de atención directa, bueno, van a preferir al que le ofrece gratis el problema, pues sí, obvio. Pero no es que lo quieran, sino que entienden que nosotros ni siquiera estamos preocupados de eso, que ignoramos ese problema. O sea, primero me parece delirante, porque yo sí creo que Chile se parece, y que yo sí creo que somos una cultura mayoritaria, y sí creo que podemos gobernar, sobre todo si sumamos a mucha gente independiente de centro, pero estamos cayendo en la endogamia y el ombliguismo, una mezcla entre nosotros, la elite, y los partidos políticos de centro-derecha. Los partidos políticos están más preocupados de ellos. Se me han sacado la mugre porque creen que a la mancha y que están conmigo, y ustedes son delirantes, nosotros tenemos que tener más gente, ojalá estuvieran todos apoyándome, ojalá tuviéramos desde la UDI, que tengo gente, hasta la centro-izquierda apoyándonos, porque eso nos construye mayoría y nos da gobernabilidad a Chile. Si queremos secta, súper bien, o si queremos centro de estudio, súper bien, pero eso no es lo que nos va a dar la gobernabilidad. La gobernabilidad es construir una gran mayoría. Y por lo tanto, creer que es ser oposición de un régimen de ultraizquierda es una buena medida, es una locura. Y creer que vas a ganar solos con los que somos, también es una linda locura. O sea, aquí esto no se trata de la derecha, aquí tú tienes que pincharles votos a gente que votaba antes por otro, o traer a votar gente que no votaba, pero no competir en nosotros en este distrito quién es menos o más de derecha, quién tiene a Chávez y quién no tiene a Chávez, porque es ridículo, llega a ser absurda esa conversación. O sea, ¿por qué te digo que lo de Boric es tan absurdo? Porque primero no le va a ganar a Jadwe, no hay ningún dato que diga ganar a Jadwe, y salvo que nosotros creamos que aquí en el distrito 11 viven 12 millones de personas, que no es una votación chiquitita, que son 300.000 personas, aunque votaran las 300.000 personas por Boric, jamás le van a ganar a Jadwe. Entonces, primero es irracional. Igual votando en esa primaria aumentan el volumen, y aquí tenemos una doble elección. ¿Quién gana la primaria de Chile Vamos? Que tengo harta confianza por los últimos números que estamos viendo que la puedo ganar, pero que además, después te explico por qué, pero que además, ¿quién gana esa primaria? Es cuánta gente vota en esta primaria. Entonces, cada uno que vote por Boric o por Jadwe al otro lado, lo que está diciendo es que hay más gente izquierda y que va a ganar la elección de al lado, independiente de que gane Jadwe Boric, que es artificial. Y lo segundo es que cuidado con unos cantos de sirena que creen que hay una izquierda al otro lado democrática y como que sueñan con la Soledad Alvear y Guterres Martínez y unos amigos míos, José Pablo Arellano, que tienen 0 pesos políticos específicos, pero lo que está pasando al otro lado es que se izquierdizó, así como la de centro derecha, y por eso estoy sentado acá. Yo siento que se acercó al centro, no creían en el autoritarismo de los 90, pues en mi tiempo creían en los hijos naturales, ilegítimos y ilegítimos, por eso yo no podía ser de centro derecha, era mortal para mí, si era hijo natural. Hoy día evolucionó y se abrió a nuevas posiciones
distintas, porque eso era, a mí me dicen, ¿y por qué este fue ese y no fue derecha en la universidad? Chuta, perdón, llegué y el primer foro era por qué estaba bien que hubiera discriminación a los hijos en Chile, y yo era hijo natural y decía, me están tonteando, llegué al medioevo, ojo con la discusión cultural, pero la derecha se modernizó, entiende el país mejor, entiende que hay que hacer política social, entiende la necesidad de interpretar, solo le falta diversificarse, que esa es otra pregunta. Bueno, pero termino, ¿cómo ser mayoría? Que es la pregunta de fondo. Primero, no votando por Jadwe y no creyendo que Yanna Proboste es moderada porque no la conocen, o creyendo que Paula Narváez, que ayer dijo que el programa de Jadwe era socialdemócrata, y dije que alguien está consumiendo cosas que no las entiendo, o la Yanna que propone expropiar casi todos los servicios, o sea, no entender que a ese lado se polarizó hacia la izquierda, pero nos dejó un gran espacio político, que es crecer hacia moderados de centro y gente independiente. Por eso estoy acá tratando de crecer a esos mundos y no peleando solo entre nosotros. Y la segunda dimensión de esto, como yo creo que la gran mayoría de Chile está ahí y nadie lo va a buscar, y nosotros bailamos o porque nos equivocamos al baile de la izquierda hablando todo el día, impuestos a los súper ricos, ingresos, cuánto va a ser el sueldo mínimo, cuánto va a ser, etcétera. La segunda gran dimensión tiene que ver con algo político simbólico. Nosotros tenemos que construir gobiernos diversos. Si este gobierno, y voy a ser crudo, fue un mal gobierno, primero por falta de decisión política. No tomó el sartén por el mango con la Araucanía, falta voluntad política de tomar decisiones duras a veces, control del espacio público, muchos de los traumas de la dictadura ahí pesan. Yo creo que el uso de la fuerza en democracia y en Estado de Derecho no solo es legítimo, sino que es obligatorio para el Estado. El Estado debe brindar seguridad, pero hay mucho trauma respecto a la dictadura o una herencia de una generación que estuvo en la dictadura que le da miedo por el tema de derechos humanos, cosa que a mí no me da miedo porque creo que la protección de los derechos humanos requiere el ejercicio de la fuerza. Hay un segundo problema en esta lógica, ¿por qué no somos mayoría? Porque tenemos que diversificar quienes gobiernan. No podemos parecer un curso de colegio. Les quiero decir que diversificar quienes gobiernan no es si estudiaste en la Alianza Francesa o en el San George. No, chiquillos, nosotros tenemos un problema. Los gobiernos parecen cursos de colegio y la gran diferencia si uno es de la élite francesa o de la élite, eso es una locura. Porque obviamente cuando alguien prende la tele y aparece alguien que le dice, oye, Chile está mucho mejor porque estamos comprando muchos autos, la persona dice, usted está loco. Si el auto me lo compro yo y me endeudo, ¿qué me está celebrando usted eso? O aparece otro y le dice, no, los 30 pesos son nada. También alguien dice, oiga, si 30 pesos para mí son el 10% de mi ingreso a fin de mes. Entonces, nosotros vamos a tener que construir un gobierno distinto, en que alguien de Cochamó puede ser ministro y que hay harta gente de Cochamó, les quiero contar, que llegó, incluso a Harvard algunos, pero no los buscamos porque no estudiaron en los colegios nuestros o de ustedes, da lo mismo, porque no son parte del mismo círculo social. Yo mismo me siento que muchas veces no soy parte del círculo social por eso mismo. Y hay una forma, soy como el negrito de Harvard porque es bonito tener un negrito de Harvard en esta lógica, pero no porque sea una cultura que diversifica la élite. Y ojo, tú pusiste el mismo, yo estudié un máster, no terminé el doctorado porque me metí a la Corfo, o sea, tengo las mismas credenciales, sin embargo tengo que estar justificando el por qué estoy aquí todos los días. Eso le pasa al chileno medio en general. Nosotros vamos a tener que tener ministros que hayan nacido y vivan en otros lados, que vengan de regiones. No se trata de la paridad solamente, vamos a tener que tener mujeres que hayan emprendido, emitido una factura, haber tenido que pagar el IVA del 12 y que no tengan ni un patrimonio y tengan DICOM. Si no entendemos eso, nunca la centro derecha va a poder interpretar Chile, que es su problema moral más grande. La gran gracia que tuvo la Concertación cuando tenía su eje en el centro, no cuando perdió el sentido en Michelle Bachelet II, es que interpretaba. Había un Elwin, había un Benninger, había un Correa, o sea, había una forma de que alguien en la Florida decía, yo también estoy sentado en la moneda con ellos. Y nosotros no hacemos eso. Nadie sentía que estaba sentado en la moneda acá. Y nadie sentía que cuando le hablábamos de su realidad. Y nosotros en la centro derecha tenemos eso. Para eso hay que hacer dos cosas súper fuertes. Romper el cuoteo de los partidos, que es brutal. O sea, les podría contar historias que son de tragicómicas. Y más que cuoteo, medias pymes familiares. Partidos pidiendo que le contrate un familiar todo el día, por eso yo me aburrí de los partidos y dejé de militar. En general, siento que los partidos son autodestructivos en un sistema político, se necesitan, son vitales, no soy antipartido, pero tenemos que diversificar y abrir ventanas para oxigenar la gente que entra y que los partidos estén, pero de alguna forma los partidos ya no te dan lo que te daban en los 90, que era masa crítica, profesional, diversificada, de distintos lugares que no solo fueran de círculos sociales. Y vamos a tener que interpretar ese país. Salió larga esta respuesta, que es la que más me apasiona, entonces cuidado. Para ganarle a Jadwe, lo que tenemos que hacer es mostrarle a Chile que tenemos un mejor proyecto de sociedad que el de Jadwe. No basta solo con el anticomunismo. Yo soy profundamente anticomunista, pero los anticomunistas estamos acá en esta pantalla.
tenemos que demostrarle que el comunismo en su casa cotidianamente es una peor solución que la que yo le puedo ofrecer. Y además tenemos que mostrarle que vamos a estar con ellos gobernando, que ellos van a ser parte de nuestras emociones, nuestros sentimientos, que van a ser parte de nuestra preocupación principal, que administrar bien en Chile también implica que ellos entiendan cómo lo administramos, que no tenemos que ir a hablar de pobreza a ICARE. No quiero ver nunca más un ministro de Desarrollo Social que vaya a explicarle de pobreza a ICARE y que ese sea su gran compromiso moral. Si no tenemos que hablar de pobreza al pobre que necesita entender la ficha de protección social. Tenemos que hablar de políticas de vivienda, no en la Cámara Chilena de Construcción solamente. Tenemos que explicarle a alguien cómo Cresta postular al Servio, y hemos perdido eso, que es la principal moral de la política, que es básicamente interpretar la realidad del país mayoritariamente y no solo de nosotros. No estoy despreciando la élite, todo lo contrario. La élite es vital, pero la gran pedagogía que tenemos que hacer nosotros mismos como élite es que no es votando por Boric como le ganamos a Jadwe, es que es convenciendo a alguien en Maipú que vale la pena votar por nosotros para gobernar, y cómo darle gobernabilidad, porque sé que me lo preguntaron, porque yo sí creo que somos el 50+1, lo creo profundamente, pero tenemos que ir a buscarlo. Por eso estoy recorriendo Guara y Pozo Almonte. Tenemos que ir a buscarlo, tenemos que ir a convencerlo, tenemos que no hacerlo con populismo. Yo no voy a empezar en la competencia del ofertón si 500 lucas más, el sueldo mínimo, no, convencerlos de que yo puedo hacer algo por ellos, de que mi moral está con ellos, de que mi espíritu está con ellos, de que mi forma de gobernar está con ellos, de que mis dolores o sus dolores de mi gobierno están con ellos. Si no hacemos eso y solo le decimos yo soy bacán para administrar y para hacer políticas públicas para ti, dale compadre, voy a pasearme contigo una vez al mes en metro, hay algo raro porque no nos creen, y eso es quizás la principal dificultad. Buenísimo. Eso me apasiona a muerte. Me apasiona a muerte ese tema en particular, perdón, pero eso es lo que a mí me voy a hacer acá. No, así es, si me descuadraste el Excel de preguntas. Sí, quiero, solo para cerrar, quiero que mi mamá entienda por qué estoy sentado acá. Ese es mi desafío todos los días. Le lo digo en serio. Que entienda, bueno, personalmente, pero me pasa eso. Quiero que entienda por qué el auge, pues mi mamá está en el auge, yo la ayudo, le compré una casa, pero quiero que entienda por qué no le llega voy a decir el garato, pero el medicamento el día que le tiene que llegar, y no le llega, chicos. Esa es la realidad del país, no le llega. Hacemos políticas sociales y le llega el medicamento que es vital para ella y cientos de miles como ella para salud mental, le llega 3 días tarde. No sé si ustedes tienen algún familiar con problemas de salud mental. Gracias a Dios tiene un hijo que tiene una muy buena posición social que puede ayudarla. Pero si no, esas personas no tienen el medicamento que el Estado le garantizó. Y nosotros los políticos decimos que el problema son los empresarios, que la economía, la macroeconomía, y nadie dice, oye, si me pega a arreglarle el problema a usted ahí, en esa última milla, así le voy a ganar a Jadwe. Jadwe leyó eso, por eso hizo la farmacia popular, que tiene todo lo malo que tiene, pero leyó ese centímetro, lo leyó súper bien. Y después todos corrieron detrás. Y en vez de competirle, que era una mala solución la farmacia popular, debimos habernos metido en el mercado de precios de los medicamentos, devolver el IVA, que es lo que estoy proponiendo yo. Y le dije al presidente y no nos metimos, por giles, porque nos dedicamos a discutir si la farmacia popular era una buena solución técnica, en vez de entender que había un problema de acceso a medicamentos cotidianamente. ¿Cachai? Entonces, la mejor manera de ganarle a Jadwe es decir, no sí a la farmacia popular, vamos, y sí al impuesto de los súper ricos, y no sé qué, no, ni tampoco decir no a la farmacia popular, porque técnicamente es reprochable, no al impuesto, no, es decir, señor, yo tengo una mejor solución para usted, para su problema, pero existe el problema de los medicamentos, y existe el problema en general de financiamiento público, del Estado, después podemos ver les puedo contar cómo lo quiero arreglar, pero existen esos problemas, y el PC lo ha detectado. Entonces, si quieren votar por Boric algunos, porque creen que van a hacer política, les quiero decir que somos pocos, somos locos, el ABC1 es menos del 8% de la población, pero además es moralmente reprochable, porque lo que tenemos que hacer moralmente es salir a hacer un listado de dónde están los problemas cotidianos de los chilenos, que es lo que estoy haciendo con las 20 medidas, y proponerles soluciones desde ahí, desde la mirada liberal, desde la mirada que cree en la competencia, desde la mirada que cree en un Estado eficiente, desde la mirada de los que creen como yo en un Estado subsidiario, desde la mirada de los que creen que el Estado está al servicio de las personas, desde mi corazón intelectual, pero no para nosotros. Ya, sorry. No hay problema. Oye, ahora voy a empezar a tomar las preguntas de esta aplicación que se llama Slido. Ya les dejé el link en el chat. La idea es que pregunten ahí y vayan votando. La pregunta más votada ahora, que yo creo que va bastante en línea con lo que hay al lado, bueno, me la acaban de cambiar en el ranking, es ¿cuáles son las medidas que planteas para combatir el narcotráfico? ¿Es la legalización de algunas drogas parte de esas medidas? Mira, parto por la medida y después les respondo la legalización. La primera, nosotros tenemos un problema grave voy a ser
esto después no se reparte, si se reparte lo que grabo para cuán directo soy. Lo Ya, grabaron pero no ustedes, importa, así que ahí Ya, como tú. no, mira, no voy a ser bien franco. Tenemos un Estado fallido en varios espacios del territorio. Ese es nuestro problema concreto. Si los que han hecho trabajo social o trabajo voluntario alguna vez lo van a entender mejor. Si tú hoy día vas a la Pincoya o vas a la Legua, hay muchos espacios en que el Estado no existe. Literalmente no existe. No puede entrar Carabineros, no puede entrar la Fuerza PDI, el Estado no llega con los servicios públicos en general, y lo que ha habido es y lo mismo pasa donde hay narcoterrorismo en el norte de la Araucanía, en el espacio Tiruaquidico y en el espacio Temucuicui. El Estado está fallido. Estas cosas que yo enseñaba en Derecho siempre, existe el modelo de Estado fallido, y yo le enseñaba a Angola, hoy día tendría que decirle sí, no, Chile no es Estado fallido, pero tiene espacios del territorio donde está fallando. La pregunta es cómo intervienes ese territorio. La primera pregunta es que tú tienes un problema grave del ejercicio de la fuerza legítima del Estado, grave. Primero porque incapacidad operativa de Carabineros y PDI, yo sé que me van a decir, no, es que hay que respaldarlo más, y obvio, pero no es problema de ellos, es problema de la falta de recursos, de la falta de suficiencia en general de estrategia, pero además una cosa más profunda de la forma territorial de actuación de Carabineros en Chile. Sigue la lógica, la división política administrativa, entonces comisaría, subcomisaría, etcétera, y PDI igual, y no tenemos un problema de un delito nuevo para Chile, que se mueve en el territorio de maneras muy distintas. Entra por Colchane, baja por Iquique, entra por el puerto de Valparaíso, se distribuye en el territorio. Entonces, para decirles bien rápido, nuestra forma de entender las policías que viene desde Carlos Ibáñez del Campo es una mala forma para actuar con un delito como esto. ¿Qué han hecho otros países? Crear policía especializada, la DEA en Estados Unidos, en México, policías antinarcóticos, cuya estructura de financiamiento, cuya estrategia y protocolos, cuya forma de intervenir el territorio es absolutamente distinta. No es que salga de la nada, tú sacas el OSC, la división antinarcóticos, creas esta policía, cambias las rentas además, porque tienen un problema de renta. Yo no sé si ustedes han estado, pero yo he hablado con carabineros que ganan 500.000 pesos y están en poblaciones y te dicen, te me estás tonteando. ¿Te quiere que yo entre? Donde no puedo entrar, donde tienen más armamento que yo, donde me pueden matar y gane un poco. No, por favor, gracias. Lo triste de la PDI estos días, de la Marte y de la PDI. Entonces, hay algo que tenemos mal entendido. Nosotros vamos a tener que, así como Carlos Ibáñez hizo Carabineros cuando fue necesario, nosotros vamos a tener que crear una DEA chilena que tiene un protocolo, una forma. Yo estoy trabajando en un equipo muy bueno acá en seguridad que está estructurando esta policía desde la renta, las formas y las técnicas de investigación. Quiero que entiendan que este delito creció un 600% y casi todos los delitos que vivimos nosotros cotidianamente están asociados a eso. Los portonazos son eso, son muestras de poder. Yo vivo acá en Fleming y veo fuegos artificiales todas las tardes, que son muestras, que son celebraciones de cuando llega la droga. Nos estamos acostumbrando a algo que no deberíamos acostumbrarnos y estamos actuando igual que antes, y además como mi abuelito que me decía, usted tiene que hacer lo mismo pero mejor, yo le iría haciendo lo mismo, ya no nos va a funcionar. Ojo, que era un poco parecido a lo que pasa en la Araucanía. Yo soy partidario del estado de sitio, aunque parezca una brutalidad para algunos, porque tú tienes un problema ahí. Esto no es una causa ideológica. Cuando uno estudia terrorismo, yo lo estudié como profe mucho, tú te das cuenta que lo que tienes ahí es el robo de una causa ideológica para justificar narcodelincuencia más terrorismo, que es robo de madera, distribución de drogas, cultivo, etc. ¿Ya? Entonces, eso primero. Y creo que primero hay una estrategia de seguridad potente, pero que requiere técnicas especializadas y no solo buena voluntad. No estoy de acuerdo con los jurados, que es lo que propuso Joaquín Lavín de plano. Creo que es populismo legal. Creo que lo que uno hace otra vez es tratar de dar unas señales a los chilenos que voy a dar voto, pero la brutalidad de tratar de transformar esto en jurados con la incapacidad que tienes de resolver solo hace más chico el embudo. Tú tienes un problema bien grave. O sea, haces más chico el embudo, entonces es una locura, pero lo propuso como por allá no va. Yo creo que va por una estrategia de seguridad más efectiva, con la creación. Nos vamos a demorar 2 años en crear esa policía. Ya hay ciertos especialistas, cambio de sueldo. Y respecto a drogas en general, voy a decir 2 cosas. Yo veo la droga de dos formas, como la ven mis amigos cercanos que fuman pito, que lo encuentran una cosa chora. Y yo creo que en general yo no fumo por traumas, no porque moralmente tenga, pero por traumas personales. Pero en general me pasa que nosotros ahí, todo lo que tenga que ver con consumo y autocultivo hay que despenalizarlo. Consumo y autocultivo, ojo, solo autocultivo, pero en ningún caso crear mercados monopolizados por el Estado o entregados a privados, que es muy distinto a lo que está proponiendo Jaude y que esto en otros lados, que es básicamente generar mercados controlados, porque no hay ninguna muestra en ningún país que el mercado controlado termine con la droga ilegal, porque se te van a negro las drogas más duras, que es lo que te pasa en general en los países, y por eso vuelven para atrás. Se te van a negro la coca, se te va a negro la pasta, porque no hay a hacer mercado respecto a eso.
y por lo tanto lo que generas es un problema de mercado. Nuestro problema tonto es que al endurecer las penas con la marihuana en general y el consumo, lo que hizo es que 150% haya crecido el tráfico en Chile de marihuana creepy, que es la más dura de las marihuanas, que además en general es marihuana que es mucho más adictiva, y por lo tanto por eso creo que hay que abrir esa ventana con el autoconsumo. Pero tenemos un problema otra vez de un Estado que falla por las estrategias de rehabilitación en sectores vulnerables. Nosotros tenemos cero rehabilitación, o sea, cero. Es una tragedia, cero. Toda nuestra estrategia está basada en la persecución, pero lo que tenemos en general es que abandonamos como Estado a aquel que está rehabilitado. Los programas de senda son marginales. Yo trabajé en una ONG en esto, así que por eso tengo tanta información. Y se dar cuenta que tenemos en la Fundación Tierra Esperanza, nos tomamos y nos damos cuenta que teníais programas para 50 personas en Concepción, una ciudad de 1 millón de personas, y no tienes capacidad. Hoy día el Estado se vas a tener que hacer una política muy activa de rehabilitación y recuperación de personas, porque no puedes dejar abandonados en estos espacios a personas hacia adelante. Y lo último, y en mi programa está muy fuerte la idea de la red 4+4, transferencia directa al bolsillo a muchos hogares que no llegan a fin de mes con sus ingresos. Por eso he hablado de volver el IVA de los alimentos de consumo básicos, como lo hace Colombia, y el IVA de medicamentos. Es bien fácil, y de ahí les puedo contar el cómo. Y en costo de Estado son 1.300 millones, por lo tanto es más barato que mucha política social mal hecha. Y he hablado tanto de lo que hice como ministro, el ingreso mínimo garantizado o el aporte solidario permanente al ingreso, que es lo que ya hice como ministro, que vi que Ignacio lo tomó también. Yo también lo tenía porque me tocó liderarlo como ministro, porque vaya a tener que meterle plata en el bolsillo a mucha gente que está en 40% más vulnerable, porque lo que está haciendo el narco muy vivo es reemplazando al Estado y al empresariado, porque no hay pega. Entonces, como no hay pega, se transforma en un centro de gran contratación, y tú como Estado haces poco para complementar ingresos. Lo que le llega al bolsillo a las personas después de la intervención del Estado más pobre es triste, es la asignación familiar, y por lo tanto el Estado ha crecido el doble en los últimos 10 años en personal. Sin embargo, lo que le llega al bolsillo de una persona al Estado sigue exactamente igual. Entonces tenemos un problema también en marginalidad, de reemplazo de ingresos generados propios o por el Estado por reemplazos generados por los narcos, y va a tener que reemplazarlo. Perfecto, muchas gracias, Sebastián. Voy a tomar ahora la pregunta, también que es la más votada ahora en el ranking. ¿Cuál hubiese sido tu plan de acción el 18 de octubre y cuál crees que es la solución? Yo creo que hay varios puntos, igual que tú has ido tocando, al menos tangencialmente, pero tú estuviste ahí, en la moneda para el 18 de octubre, y quizás o probablemente tuviste una visión distinta a quienes tomaron decisiones. ¿Cómo lo interpretáis tú y cuál hubiese sido tu plan de acción? A los que quieran saber más de este cagüín, hay un gallo que escribió un libro de mí, Rodrigo Barría, Sin Privilegio, que ahí está la historia, que fue bien vivo porque la recolectó, pero para contar lo que pasó el 18 de octubre y que tiene que ver con harto del contenido de esta conversación. Yo di una declaración en la mañana, me separé del gobierno, me llegó un gran reto, porque yo dije en la mañana que cuidado, que 30 pesos para muchos hogares puede ser un problema de equidad. Y no, esa no es la línea tiene que ser, y yo lo venía diciendo hace rato en el gobierno. Yo creo que nosotros fuimos parte de quienes incubamos ese estallido. Déjeme poner un ejemplo. En la mañana, cuando estaban estos cabros que eran absolutamente organizados y no ideologizados, que saltaban los torniquetes, yo tenía 2 chats en mi vida. El chat de mis amigos como yo, abogados y los más de segundo, Santa Cruz, y todos mis amigos, que estaban, hay que pegarle, hay que paralizarlo, y tenía el chat de mis amigos del liceo, que estaban muy molestos por los 30 pesos. Filipe, el chico de diseño, el negro, lo miraba y empezaron a reclamar muy bien. Y empezaron a decir, ¿saben qué? Está bien. Ojo, ninguno de izquierda especialmente, ni un cubano que venía llegando, todos cabros de clase media, forzados, que tratan de salir adelante. Entonces me pasó una sensación bien loca para explicar cómo reaccionar. Lo primero, lo que venía transmitiendo hacia atrás con el gobierno, con un documento que se llama La Rebelión del Living, que yo escribí, que por ahí anda dando vueltas, que estábamos incubando una rebelión de dentro del hogar de la casa que no habíamos resuelto bien, que la presidenta Bachelet había sido la culpable número 1 con la reforma a la educación particular subvencionada. A mí, cuando me pregunten por qué me fui a la EC, fue por eso. Mucha gente trataba el marmito mío, me fui porque me pasaba al Tribunal Supremo por decir que yo creía que no teníamos que sacar capacidades privadas que ayudaran a problemas públicos cuando teníamos problemas en la educación pública, teníamos que priorizarlo allá. Me pasaba al Tribunal Supremo en la EC y dije, ya no tengo nada que hacer aquí, ¿caché? O sea, entonces, pero quiero decirles que empezamos a generar un derrotero
de medidas que desmoralizaron a la clase trabajadora, clase media en Chile. Primero, educación particular subvencionada y la preocupación esencial por el lucro más que por la calidad en las reformas que vinieron posteriores, una reforma tributaria que le pegó muy fuerte a las pymes, nada que cambiara la calidad del aula en las personas más pobres, y por lo tanto colegios públicos igualmente malos, nada que cambiara la salud pública, y nosotros como gobierno llegamos con dos promesas: una gran promesa del crecimiento, que es la que más nos impacta a nosotros, en general a la élite, y una gran promesa de una red de protección para la clase media, y por lo tanto dejaron de lado a la nueva mayoría y votaron por nosotros, y yo digo nosotros porque yo apoyé esto, viniendo desde el otro lado, creyendo que aquí había, por primera vez, lo digo genuinamente, que había una apertura en la centro derecha a entender que la protección social era vital para armar mejores redes de desarrollo hacia adelante. No primera vez, pero venía incubándose esta fuerza más grande en una centro derecha, no social, porque debería ser parte de la cultura, sino que entendía que la herramienta de protección social era una forma de nivelación, que no es solo la igualdad de oportunidades lo que nos cambia, la igualdad de esfuerzo, la sensación de que todos hacemos el mismo esfuerzo, pero a algunos les cuesta más cruzar el río que el otro. Termino en esa vuelta, pero para pegarme ahí, y se empezó a incubar esta sensación de que no le importaban a nadie. Y declaraciones seguidas de gente que son amigos míos, lo de las flores, lo del metro, más una red de clase media protegida que había creado el ministerio en que yo estaba. Yo llegué cuando se había creado, que era nada más que una oferta que era como un portal web, empezó a generar esta sensación de desprotección muy brutal. Y ojo, que la crisis gatillada por grupos violentos, hizo una reacción que nunca nos debimos haber imaginado, que es la gente fue indolente a la violencia. Y yo veía en La Moneda, como decían todos los días, oiga, si la gente al final va a repudiar la violencia, y tú hacías encuestas, la gente no repudiaba la violencia, porque dejó de creer en la política como instrumento de mejoramiento de su vida y cambios, porque probó el test Bachelet y se decepcionó. Probó el test Piñera en nosotros y se decepcionó porque no pasaba nada, porque seguía haciendo la misma fila del consultorio, la misma fila del registro civil, la sala del colegio seguía siendo más o menos igual, la reforma de pensiones todavía no se hacía. Imagínense que estaban paralizadas el aumento de la pensión básica solidaria, 800.000 pensiones desde la reforma del 2008, con la promesa de subir un 10% anual, había subido un 10% anual, y cuando teníamos paralizado principalmente los cambios que les afectaban cotidianamente a ellos. Y la promesa del crecimiento que estaba pasando no les llegaba cotidianamente a ellos porque la creación de empleo estaba paralizada y se mantenía la informalidad. Entonces incubamos algo que generó el peor combinado posible. Generó un mundo en que muchos pensaron que quizás la única forma de gatillar cambios o acelerar cambios positivos para ellos era la movilización, y por lo tanto después de que se quema el metro, en vez de haber menos gente en las calles, tenemos 10 días después una movilización mucho más grande. Cuando yo hubiera ido a protestar contra la violencia, y voy a poner, perdón, a mi ejemplo, a mi amigo Filip, que es mi mejor amigo del colegio, y me di cuenta que a él le habían quemado el metro Trinidad donde vivía, que es mi mejor amigo del alma hasta el día de hoy, y salió a marchar y me dijo, ¿sabéis qué? Sigo esperando todavía que mi vieja, que tiene 70 años, le suba la pensión básica solidaria, nadie se la sube, se cae a la cresta. Qué bueno que te quede a la política, yo creo que los cambios van a... Nosotros nos ofrecimos una alternativa. ¿Qué hubiera hecho distinto? Que es la pregunta que me salió más larga. Yo creo que tres cosas. Partimos mal. Tú tienes que tener una agenda reformista si quieres liderar el país que viene. Una agenda reformista, sin miedo. Y que la mejor forma de atacar la refundación o la revolución que encabezan estos movimientos anárquicos que logran quemar el metro, que logran que gane el PC, es tener una agenda de reformas, que ese es el verdadero combate, que tiene que combatir el populismo de la centro derecha también. Hay harto populismo de la centro derecha que lo que ha hecho es comprarse la agenda de la refundación. El retiro del 10%, el impuesto a los súper ricos, el gobierno inhumano, todas estas cosas que no son verdad, sino que tienes que tener una agenda de reformas y encabezar esa agenda de reformas. Nadie vota por alguien que ofrece solo administrar bien, salvo los que no necesitan nada porque están bien. La gente vota porque tiene una expectativa de que algo va a cambiar. Y creo que primero yo hubiera ejercido más fuerte el control del territorio y el poder, que eso se lo he dicho 20 veces, así que no lo duden de mí, pero también habría construido una agenda de reforma más rápida. Y nos equivocamos, porque creímos que la agenda de reforma había que construirlos con una izquierda que alguien soñaba que existía. Los acuerdos, los 12.000 millones, yo ahí tuve diferencias con Ignacio, lo digo abiertamente, porque pensamos que la forma de pacificar Chile, yo no lo pensé, mi gran diferencia probablemente con el presidente y con Ignacio, es que ellos pensaron que la forma de pacificar Chile era sentar en la mesa a la Yarna Proboste en su minuto, a Pizarro, a Lagos Weber, levantar las manos como lo hicimos con la crisis de educación o la revolución pingüina, y decir, bueno,
ahora tenemos un acuerdo de 12.000 millones de gasto social y con eso se va a acabar. Y fue un error, porque esa es una política de los 90. La batalla de estos días con la opinión pública tiene que ver con interpretar al chileno y no interpretar a la oposición o llegar a acuerdos con la oposición. Yo hubiera acelerado mucho las ayudas sociales, eso habría hecho. O sea, lo primero que había hecho es que teníamos en paquete el ingreso mínimo garantizado, que era un proyecto de ley que yo había armado, teníamos en paquete y en cola el aumento de la pensión básica solidaria, y nos demoramos 2 años en presentarlo, y lo que hubiera hecho es en los próximos 10 días presentado este paquete de reformas y haber retomado el control del espacio público vía seguridad. Pero lo que hicimos fue apostamos al cambio institucional de la Constitución, que creo que era una salida que dejaba más feliz a los políticos que a los ciudadanos, pero a los ciudadanos los descomprimió, ¿eh? Los descomprimió porque vieron por ahí la alternativa de cambio, veamos cuánta frustración genera en el mediano plazo, y no hicimos lo que había que hacer. Que haberle metido un shock rápido a las pensiones, un shock rápido a las transferencias directas al bolsillo, un shock rápido a la administración pública, sin esperar como el beneplácito al frente. Y de ahí en adelante hemos seguido un derrotero terrible, porque cada vez que tenemos una crisis llamamos a la oposición a sentarse, la oposición se sienta, te dice que egoístas son, no es suficiente, se va, dice que lo consiguieron ellos, y que este es un gobierno de mierda que no da nunca nada. Perdón que lo diga así. Y tenemos técnicos nuestros, del mundo de todos los técnicos, que terminan diciendo que lo que pide la oposición es irresponsable, en vez de hacer nosotros lo que queríamos hacer, que es entender dónde están los nudos gordianos de la solución social y acelerar, que no son tan difíciles de entender. 20% más de ingresos a la mitad de la población, vía transferencias públicas, no va a poder aumentar el ingreso vía salario mínimo, porque los grandes empleadores en Chile son las pymes. Perdón que lo diga, pero lo que dijo Lavín es bien delirante, porque tú decís, si aumentáis a 500 lucas el salario mínimo, no entiendes que el 40% del empleo de las pymes en Chile te lo genera a ti mismo. Y me decía ayer un gallo que vendía el carrito de los completos, me dijo, oye, ustedes están locos, si yo me pagaría feliz 500 lucas, si me pago 300 porque es lo que vendo. Entonces estamos generando una salida de mercado de muchas pymes a la informalidad, porque estamos tratando de ajustar salarios vía sueldo mínimo, y lo que tenemos que hacer es ajustarlo vía transferencias directas del Estado y complementos de ingresos. Entonces, para cerrar el círculo de la pregunta, control de seguridad, menos búsqueda del beneplácito de la oposición, sino más ganando la opinión pública, porque apoya directamente al bolsillo, y en el mediano plazo, lo he dicho varias veces, una red de protección social que le meta 20% más de ingresos a la mitad de los hogares, que le haga sentir que el Estado lo atiende mejor, por eso he hablado tanto de duplicar los horarios de atención, y que de alguna forma le genere moralmente la idea de que si yo estoy sentado en la moneda cada vez que hablo, le estoy hablando a él, y no hay care, no, estoy hablando a él, y que si digo no puedo, es porque me creen que no puedo, que es lo que me pasó muchas veces con las 65 lucas cuando era ministro, con el IFE, porque me creen porque le digo por qué no se puede, que es lo mismo que le expliqué al carrito completo. Sí, porque yo digo que no estoy de acuerdo con un sueldo mínimo de 500 lucas, y a veces Javi me dice, el Sichel mata guagua, quiere que los ricos se enriquezcan, y cuando lo digo, les pongo el mismo ejemplo del carro de los completos. No le digo que afecta a la economía, que la creación, le digo, pero perdón, si la señora que vende aquí el pan en la esquina de mi casa no se paga más porque no puede, no porque sea mala onda. Y por lo tanto nuestro problema ahí es cómo le complementen eso. Y lo hicimos muy mal de ahí en adelante, porque cada vez que hablamos del problema político y el acuerdo con la oposición, hablamos del problema constitucional y nunca hablamos del problema social que vivían los chilenos, y no nos centramos en eso. Perfecto. Gracias, Sebastián. Oye, nos quedan, yo dije que terminamos a la 1, nos quedan 3 minutos, entonces te tengo dos caminos. Una pregunta más o de pegar un cierre y terminamos. Dime tú qué pregúntame, porque ya he hablado yo, me voy a mi volada, así que... Está bien, pues si para eso estamos. Oye, acá hay una pregunta que dice, ¿cuál es la expectativa del proceso constituyente y cuál sería la relación de la constituyente con el Ejecutivo? Ya, le voy a sumar a una que me apareció aquí en pantalla recién, pero es cómo gobierna con un parlamento de minoría, varias preguntas parecidas. Lo primero, yo sí creo que podemos construir un parlamento de mayoría. Sáquense la cabeza el tercio. Chile no es como lo vemos nosotros, los más sobreideologizados, los más politizados. Chile ya no vota por los grandes bloques políticos. Chile no es el país de los 60, las cosmovisiones, ni de las planificaciones globales que veía Góngora. No es el Chile de los 80 que veía Pinochet como de los buenos y los malos. Chile es un Chile muy distinto. Si tú ves y haces análisis electoral en serio lo que pasó en mayo, no lo que hacen, no los analistas que hablan en Radio 13, cuando meten los números empíricos, te das cuenta que el voto cruzado en Chile llegó al 80%, salvo en el Distrito 11. O sea, hay gente que votó, para decir una cosa, por un candidato a alcalde de la UDI, por un concejal del Frente Amplio y por un constituyente comunista. Y eso es el 80% de los chilenos. Pero la primera codificación natural no existe. Lo que pasa es que nosotros, como estamos más aislados y encapsulados en nuestros propios análisis,
tendemos a leer la política así y nos equivocamos, porque lo que hacemos es campañas, yo le dije a la Cata Marot esto, así que no cometo pecado, que dice, vote por Chile Vamos, vote por Chile Vamos. Y yo dice, no quiero votar por Chile Vamos, quiero ver si usted me va a dar una mejor vida. O sea, primera gran reflexión, nosotros en la elección parlamentaria tenemos que tener vocación de mayoría y eso requiere romper el clivaje Chile Vamos. Vamos a tener que traer listas de parlamentarios con independientes, gente que venga afuera, gente que sean dirigentes sociales. En el país del pasado nadie se cuestionaba que Manuel Feliú, por ejemplo, podía ser candidato presidencial, alguien de la élite empresarial, o Jorge Alessandri. Y hoy día que yo sea candidato independiente es como una anomalía que casi está generando rabias cruzadas y están todos contra mí. Entonces hay algo raro de eso. Por eso quiero liderar esto desde la independencia dentro de una coalición. Quiero ser el primus inter pares para la negociación parlamentaria con los partidos. Si dejamos solo los partidos en esto, van a preferir el que hizo la carrera desde presidente comunal, concejal, secretario comunal, y la mayoría de las veces que perdimos fue por eso, porque pusimos de candidato a alcalde al que había hecho como la carrera funcionaria dentro de Bópoli, dentro de la UDI, dentro de RN, y no el mejor candidato necesariamente. El primer desafío mío, si gano la primaria, es ser el primus inter pares y armar listas parlamentarias trayendo gente fresca. Ese es el primer desafío y eso te hace creíble. Y gente con territorio, nosotros digo gente fresca y traemos como rostros de televisión y lo llamamos de candidato a alcalde de Ñuñoa. No, alguien de Ñuñoa que sea un dirigente vecinal, que sea querido, que trabaje por su comunidad y que pueda ser candidato parlamentario. Lo primero, la codificación del tercio, saquémosla a la cabeza y reconstruyamos la reconfiguración diciendo hay una clase media que no tiene posición política y que yo creo que nosotros la interpretamos mucho mejor. O sea, de verdad, si quieren, 95% de los chilenos quieren que su hijo sea emprendedor, 95%. Cuando tú le preguntas quién abusa más, el grueso cree que el abuso lo hace el Estado, casi 2-1 en relación con el privado. Y cuando le preguntas por lo privado, te dicen que ellos quieren emprender, quieren hacer su negocio, y lo que le molesta en general es el trato que le hacen a su pyme un gran comprador, pero no te dicen que quiere que el Estado reemplace el mercado. Te dicen, yo quiero más mercado y competir de manera justa porque me tratan muy mal, el banco que me evalúa mal porque no tengo patrimonio y me pide avales, y al otro no le pide aval porque tiene nombre, porque tiene marca, porque tiene un pariente, pero hay una sensación distinta. Chile se parece más a las ideas de la libertad y la justicia y quiere mucha justicia. Quiere justicia. O sea, quiere que alguien le nivele la cancha hacia arriba. Cierro porque como estoy cerrando la reflexión, Benja, con esto hay algo bien importante para mí ahí. Hay una canción de Jepe que a mí me fascina. Me gusta Jepe, me gusta varias cosas, pero que dice, la forma más sencilla de llegar a la otra orilla es nunca dejar de nadar. Como explicando que acá en tu casa dice, para llegar tenés que nadar. El problema de Chile, real, es que todos quieren nadar. Nadie quiere quedarse en la orilla esperando que le den las cosas. Que declaraciones nuestras de la elite, como la gente no quiere trabajar porque tiene bonos, no solo son irresponsables, es no entender el país en que vivimos. La gente saca la cresta para salir adelante. La mayoría de los chilenos no son violentos, no son comunistas, no comen las guaguas, no son parásitos del Estado. La mayoría son igual que cualquiera que esté sentado en esta mesa. Lo que les pasa es que sienten que les da rabia que nadan algunos muy poquitos para llegar a la otra orilla y ellos tienen que nadar un océano completo para llegar a la otra orilla. Que el tamaño de la orilla no es el mismo y que esperan del Estado que les achique o les haga la misma distancia que el otro. Yo quiero nadar, pero oigan, póngame un flotador, enséñame a nadar, y sienten que el Estado se los alarga mucho más la otra orilla. Porque más encima tienen que pasar por la burocracia, por el pecado mortal de la fila. Entonces, si ya era lejos la otra orilla, se les hace imposible. La moral del chileno tiene que ver con homologar esfuerzos. Yo quiero vender, comercializar, pero por favor no me trate distinto que una gran empresa. No tenga privilegio de entrar a la moneda. Ya, eso. ¿Cómo ser mayoría en Chile? Primero, de esa forma. La segunda, la dimensión política. A mí me sacan mucho la mugre porque lo dije allá, que me apoya Chado y Calaman y otros, que algunos sí, otros no, después, pero a mí me apoya gente desde la UDI hasta ex demócrata cristiano, senadora García Huidobro, el alcalde Eduardo Soto Rancagua, y estoy muy orgulloso de eso. No tener partido me ha permitido ampliar un margen de acción mucho más grande que lo que era Chile Vamos. Yo he logrado sentar en mi equipo económico a alguien como el Pato Rojas, que es uno de los grandes economistas de Chile, más ligado a la centro-derecha, hasta Guillermo Lefort, que es uno de los grandes economistas, Hugo Lavados, y estamos conversando de un programa de gobierno. También tenemos que ampliar el margen, la libertad que he tenido de construir una mayoría. En mi campaña sí sé que me va a permitir construir una mayoría probablemente política más allá de lo que son solo en los nichos de los partidos, y eso me permite traer, obvio, gente como la Maca Lacalle, que era profesora en la Católica, me permite traer a la Pati Herrera, que tiene una empresa de hielo en su casa, entonces he podido diversificar esta élite para gobernar con una élite diversificada. ¿Cómo se gobierna? Construyendo mayoría. Tenemos que tener una vocación de mayoría.
Por eso debato tanto esta idea del anticomunismo como el eje programático, porque para construir una gran mayoría vas a tener que salir a pincharle votos a gente que ha votado hoy día por el comunismo. Si no, vaya a ser un tercio, si ya han ganado elecciones. O sea, yo necesito que alguien que votó por Irasi crea que soy una mejor solución para él, o que votó por la Camila Vallejo, si no, no estamos locos, no nos dan los números. Y por lo tanto, tengo que salir a crecer y convencer a esa más gran masa crítica. Pero si nosotros somos un gobierno de mayoría, nos va a ir bien. Pero eso requiere una mayoría presidencial y una mayoría parlamentaria y una mayoría en general hacia. ¿Y cómo convivo con la Convención Constituyente? Dos cosas. Tenemos una oportunidad con la Convención Constituyente. Estamos todos asustados, pero tenemos una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Primero, que el debate político se va a ir allá y no a la ejecución del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Obviamente, todos los grandes debates van a estar concentrados en la Convención Constituyente, lo que te da 2 aires de respiro para hacer un buen gobierno, porque el debate político no va a estar acá, va a estar allá. Pero con la Convención Constituyente va a haber que tener un liderazgo que ejercite y construya mayoría adelante, y el presidente va a tener que jugar como líder de tus convencionales y atraer a otros convencionales que, si bien no eran cercanos a ti, pueden ser moderados hacia adelante. Va a tener que jugar un poco el rol de un líder político. Por eso yo he dicho tanto que esta primaria no es una primaria en que no es ni un debate técnico ni un debate de popularidad, es un debate de liderazgo. ¿Quién va a poder liderar el país interpretando la mayoría del país, y también liderar una coalición que va a requerir algunos coscachos? Que va a requerir un presidente que le diga, no, si esto no es cuánto de Bópolis, cuánto UDI, cuánto RN para repartirnos el gobierno. Esto es cómo tenemos los mejores de todos lados de Chile para que puedan interpretar mejor a Chile. No. Si el acuerdo constitucional va a requerir también a veces ceder y negociar y abrir espacios incluso políticos para algunos que no son parte del gobierno. Y no decirle a alguien que es ex-DC como que no es bienvenido acá porque usted no estuvo con el CINI y con Pinochet el año 90, porque no nos alcanza con esos. Vamos a tener que traerlos, vamos a tener que ir a convencerlos, y además hablarle a un gran mundo independiente que hoy día es determinante en las elecciones, que es el 98% de chilenos. Las necesidades son ilimitadas del país, pero lo que viene en los próximos gobiernos es un ejercicio de liderazgo tremendo. Se parece mucho al Chile 1920, mucho. ¿Se acuerdan? Desarrollo del salitre, clubes sociales que se encerraban y hacían política en el Club de la Unión, ahora lo hacen en la sede de los partidos, y le importa más los partidos muchas veces que el país. Aparece un Arturo Alessandri y tiene el liderazgo para conducir el proceso de cambio. Costó más, que espero que no cueste hasta el 32, pero parece un líder distinto que conduce ese proceso de cambio. Yo espero ser ese líder, y espero hacerlo desde el centro y la centro derecha hacia adelante, porque si no, ese liderazgo se va a parecer más a Jado y el otro rato. Y por lo tanto no es determinante simplemente lo técnico o lo popular, que creo que yo revisto ambas características por los datos, pero también es cómo lideras el proceso de construcción de mayoría de Chile el que le va a dar gobernabilidad. La crisis que tenemos de gobernabilidad, y yo espero construir esa gobernabilidad, y eso va a requerir ampliar espacios y diversificar el gobierno con una mirada política común. Eso. ¿Ya? Perfecto. Oye, Una cosa, Martín, antes que me corté, inviten a todo el mundo a votar el 18 de julio. Ojalá por mí, pero por quien quieran. Aquí hay 2 elecciones: quién gana la primaria, pero también cuánta gente vota en esta primaria. Si en esta primaria vota un tercio que lo que vota en la primaria de Jadwe Boric, la elección está bien resuelta. Entonces es importante que la gente participe en esta primaria. El que está pensando lo de Boric, por favor, vaya, tómese ahora un buen Aperol, sea feliz, y que se le pasen esa idea, porque le está dando un voto a la suma del otro lado. Piensen mucho más en cómo votamos acá adentro y podemos conducir y con el país hacia adelante. Eso, ahora sí. Sí, no es que te quería cortar, era siendo respetuoso con el tiempo, hermano, pero si querés te doy un par de minutos para que te pegue un cierre y estamos. No sé cuántas veces ha bajado el Pedro para mirarme. Ya, No, el cierre es ese, es una invitación súper abierta. Yo creo que tenemos que construir un nuevo liderazgo y un nuevo país, que el país de los 30 años me pone más que orgulloso, pero que dejamos flecos grandes, y uno de esos flecos va a tener que ver cómo conducimos el país que viene. Aquí hay desafíos grandotes: el cambio demográfico que estamos viendo, el país que más rápido envejece en el mundo; el cambio tecnológico, que está creando brechas de acceso y oportunidades gigantes para startups y emprendimiento, pero brechas de acceso al desarrollo muy grandes; el cambio climático, que debería ser un tema eje en el país que viene. Si les contara la basura en que viven encerrados gente en Alto Hospicio y que son zonas de sacrificio, acá en Tiltil, es una vergüenza, pero también cómo perdemos recursos todo el día y el Estado no incide. Y quizás es más importante que dije el cambio social: una gran masa de chilenos que quiere ser parte del poder, que quiere decidir, que quiere opinar, y que ya no les basta
decirle que sabios le digamos lo que tiene que hacer o les digan lo que tienen que hacer, sino que también tienen que ser parte del poder y que el desafío es redistribuir poder y redistribuir mercados para que les llegue a ellos también la oportunidad de decidir. ¿Por qué les digo esto? Porque necesitamos un liderazgo que enfrente esos cambios, que sea capaz de conducir los cambios, que lleve el país de los próximos 30 años y que no digamos que este presidente es el último presidente de la transición, porque se dio al acabado hace rato, sino que es el primer presidente de una nueva era, y esa nueva era se juega en dos canchas, en la de la extrema izquierda, en el populismo de derecha, que también está apareciendo muy fuerte, o en la capacidad de que un reformismo responsable, gradual y con capacidad de enfrentar el futuro lidere Chile. Y que tenemos que tener vocación de mayoría, no de minoría. Yo estoy súper entusiasmado, lo paso bien, pero depende de todos nosotros de que esto funcione y que no terminemos lamentando en 30 años más cuando le expliquemos a nuestros hijos por qué el país se fue a la cresta. No digamos que este fue el punto cero porque nos dimos gustitos electorales o porque nos dimos gustitos políticos que no nos permitieron construir grandes mayorías y darle estabilidad al país. Gracias a todos. Perfecto. Y me voy a hacer el aperol para no, voy a hablar con los niños. Mentira. Oye, muchas gracias Sebastián, y gracias a todos los que ahí se motivaron. Oye, dos cosas, perdón, estoy cerrado. Ve, mañana, el lunes, sumemos por Sichel. Hay un documento que se llama Ideas Reformistas para cambiar el centro y la centro-derecha en Chile, que trabajó un grupo precioso, Juan Luis Osa, la Mariana Elwin, gente de país, de todos lados. Hemos trabajado en un documento que tiene la mirada ideológica detrás. Hay un documento de las 20 medidas que hemos presentado semana a semana, y va a estar el programa. Nosotros ya subimos programas hace un mes, pero ahora con el desglose de los costos, financiamiento y políticas públicas adelante. ¿Por qué lo presenté el lunes? Por razones bastante obvias, porque es el día del debate y quiero presentarlo ese día. Pero el lunes se abre toda la bajada de lo que ya está. La página Sumemos por Sichel tiene mucho, que es lo que sacó el Benja, pero después nosotros hemos trabajado en este grupo de 100 economistas, más los grupos económicos, mucho más profundo de lo que han trabajado otras campañas. Quiero que lo miren, porque ahí está la propuesta de país también, que es el valor que le queremos agregar a este debate. ¿Ya? Chao. Chao, Sebastián. Oye, me escribe Pedro Brown de tu campaña que si que quiere hablar, no sé, un par de minutitos para contestar un par de preguntas, sobre todo de cómo colaborar los que quieran. Así que nosotros nos podemos quedar un minuto para los que quieran. Gracias, Sebastián. Los que quieran colaborar, ya. Chao. Abrazo a todos. Chao. Chao. Pedro Brown me estaba escribiendo por interno que quería comentar algo de la campaña para los que quieran quedarse nomás y ver cómo colaborar. No sé, yo no sé cómo ponerlo en mute a Pedro Brown. No tengo idea. Sí. Sí, yo no estoy de organizador, pero claro, bueno, el programa es todos por Sichel. Ahí está la página web, está en Instagram, así que ahí yo creo que ahí tienen toda la información que quieran. Si me llega alguna información más, yo las mando por WhatsApp y hago más spam. Si total, ya he hecho bastante. Oye, ya, pues que les vaya muy bien a todos, muchas gracias.